Interesantísima Jenny, entrevista, muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Juan Carlos Sevilla se encuentra con nosotros, es el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA. ¿Por qué? El gobierno acaba de aprobar el plan de recursos hídricos que va hasta el 2035. El agua, por supuesto, es un derecho, el acceso al agua, y la protección del líquido de elemento también es un deber del Estado. Por supuesto, sabemos, los conflictos sociales ahora muchos tienen que ver con el acceso pues al agua, la función de la agricultura. Tiene todo un universo que está, digamos, en el centro de la discusión ambiental, ¿no?, de los próximos años. Hablamos de 153.909 millones que se van a invertir en 5 ejes hasta el 2035. Señor Sevilla, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos cuáles son las principales características de este plan y por qué es importante. Sí, mire, tenemos por primera vez en el Perú un documento de gestión, un documento de planificación que define el accionar del Estado a través de sus organismos públicos, el qué hacer para mejorar las demandas, atender las demandas adecuadamente de recursos hídricos a nivel multisectorial. Aspectos de donde la base de estos son los ejes que se establecieron en el documento de política y estrategia. Repasemos esos 5 ejes. Son 5 ejes. Uno es gestionar la cantidad de agua, gestionar la calidad de los recursos hídricos, gestionar la oportunidad también. Muchas veces tenemos el recurso hídrico, pero no sabemos gestionar el momento en el cual debe atender las demandas. Hay un eje muy importante que poco estudiado, poco trabajado, digamos, que es el de cultura del agua, y el 5.º eje es el relacionado con reducción de vulnerabilidad ante los fenómenos extremos, llámese inundación y sequía, especialmente en condiciones de cambio climático, ¿no? Entonces, es importante destacar que ahorita, en este momento, ya en el país, tenemos los 2 documentos fundamentales para atender la seguridad hídrica en el país. Por un lado, la política y estrategia, y por otro lado, cómo esa política y estrategias se ejecutan es a través del Plan Nacional. Cuéntenos las novedades, digamos, más importantes a lo que se le debería prestar atención. Yo comentaba, por ejemplo, pues todo el tema de los conflictos sociales tiene mucho que ver, ¿no?, con la relación de la minería, ¿no?, y la agricultura, que por supuesto tienen el agua su centro. ¿El plan toma en cuenta, digamos, estas variables? Sí. Antes de eso, quiero decir que el plan no es el plan de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no es cierto? Es un plan que ha sido formulado participativamente a través de talleres regionales, locales y nacionales también. Entonces ha habido una participación de los actores de las cuencas y multisectoriales, no nos olvidemos eso. Entonces ya el plan, como repito, es para todos. Y eso es muy importante en el aspecto de conflictos. De allí que toma en cuenta evidentemente ese tema, que es fundamental. Y para eso quiero decir también que estamos preparados en la Autoridad Nacional del Agua, que como usted sabe es un órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, con nuestra unidad de gestión y prevención de conflictos. Exacto, eso es lo que le quería preguntar. O sea, van a haber profesionales que tienen familiaridad con el plan, conocen de qué cosa, que también van a estar en la cancha de alguna manera, aterrizando sus conceptos y previniendo conflictos. Exactamente, eso ya lo tenemos, lo estamos trabajando. Tenemos un equipo que es de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos, que dicho sea paso, la ANA es la única institución en Latinoamérica que tiene este tipo de... ¿Es una unidad que va a funcionar por sí sola o de alguna manera se va digamos, va a trabajar en conjunto con las unidades de conflictos, por ejemplo, de PCM? Que son definitivamente, de esa manera ya lo está haciendo, ¿no? Siempre coordinamos con PCM, con la propia unidad del Ministerio de Agricultura y Riegos también. Entonces, ese es un elemento importante.
Y hay otras áreas también. ¿Cuáles son las igualmente. grandes líneas, por ejemplo, con respecto a cambio climático? ¿Cuáles son las grandes líneas que se plantean en términos de no solamente poder adaptarse, ¿no? al cambio climático, sino de alguna manera pues, poder ser un poco más protagonistas, más proactivos en términos de impedir pues, que ese impacto sea demasiado grande? Un elemento al cual nosotros le estamos prestando bastante atención es el hecho de que nuestros glaciares están desapareciendo. Nosotros tenemos la unidad de glaciología, la cual viene monitoreando pues desde hace muchísimos años este estado. El año pasado, el estado de los glaciares me refiero, el año pasado presentamos el último inventario de glaciares y lagunas antondinas y ha concluido este inventario que el 40% de nuestros glaciares han desaparecido. Están retrocediendo. Entonces, ¿hay algo que hacer al respecto con respecto al plan, por ejemplo? Definitivamente. Entonces, el planteamiento de reservorios, por ejemplo, es una de las alternativas. La recarga de los acuíferos es otra de las alternativas. Y de esa forma estamos, con respecto al cambio climático, viendo aspectos como el de la sequía, por ejemplo. Tenemos en la ANA un observatorio de sequías. Tenemos estudios que se están ejecutando para actuar ante la eventualidad de una sequía. ¿Se plantea cuántos, por ejemplo, el déficit de reservorios en el país, cuántos debería haber? Sí. Porque acá estamos hablando, pues, no de grandes, sino de muchos reservorios medianos, pequeños. Hay dos partes, digamos. Una es la de los grandes reservorios, ¿no es cierto?, para los grandes proyectos. El caso de la tercera etapa de Chavimoche, por ejemplo, con la represa que se está construyendo, el reservorio de Palo Redondo, ¿no es cierto? Pero también hay un programa de pequeños reservorios, micro reservorios. Esos para atender, no nos olvidemos que si este año, el próximo año, fines de este año y el otro año, hay un niño extremo, generalmente un niño en el norte, en el Perú, inundaciones en el norte, van acompañadas de un evento de sequía en el sur. Claro. Entonces, para eso estamos trabajando. En este caso, sí, con un programa de pequeños reservorios. Son elementos de cambio cultural que deberían entrar en la rutina de las comunidades, ¿no? Porque como usted dice, pues ya se sabe, incluso cuando viene un niño, se sabe con antelación pues lo que va a ocurrir, cómo el fenómeno va a afectar en determinadas regiones. Algo que debemos hacer siempre es las obras de prevención, ¿no? Eso tiene que hacerse continuamente. Esa es una labor continua. En ese sentido, la ANA también participa activamente identificando los puntos críticos en los cursos de agua. Y ese es el material que se está utilizando ahora y que se utilizó inclusive el año pasado para que Minagri invirtiera algo así como 70 millones de soles en las obras de descolmatación. Este año se van a invertir 200 millones. 150 millones que ya fueron dados por el MEF y 50 millones que salen del propio presupuesto minero. Muy bien. Muchas gracias, señor Sevilla. Estaremos pues pendientes del desarrollo del plan. Seguramente tiene muchísimos detalles más que vale la pena conocer. Estaremos también desarrollándolos y comentándolos. Gracias por estar esta mañana con nosotros.